La Constitución colombiana de 1991, en el artículo 115, título 8 de la rama ejecutiva, el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, siendo este entonces la cabeza del poder ejecutivo. No obstante, allí también entran las gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado. Entre las funciones de este poder está el gobierno y la administración, refiriéndose al poder político y a la ordenación técnica de recursos existentes en la nación. Allí podemos encontrar que este designa y despide ministros, que es comandante del ejército y de la marina, que negocia con otras naciones, que nombra enviados diplomáticos, que sanciona leyes y decreta reglamentos, que controla la deuda nacional, el presupuesto de gastos e ingresos, es decir, la riqueza de la nación. Por estas características vemos que la totalidad de los poderes políticos confluyen en la misma persona, característico de una monarquía hereditaria. No obstante, por encontrarnos en una república presidencialista, esta se da por elección popular. Bajo el auspicio de los decretos estatutarios autorizados por la Constituyente Secundaria, el Gobierno, a partir del año 2002, faculta a la Presidencia reformas constitucionales cuando el Congreso no las expida. Sin embargo, al Congreso no se le da el tiempo suficiente. Esto quiere decir que puede regular la materia estatutaria por medio de decretos y además sin control por parte del Congreso, que bajo el artículo 3 y 160 de la Constitución Política viola el principio democrático. Esto conlleva a que la potestad reglamentaria del presidente y la evasión del control constitucional faculta en dos momentos: en evadir el control de la Corte Constitucional y en otorgarle el control al Consejo de Estado, que aunque se determine de orden administrativo, tiene un trasfondo con reserva de ley. De lo anterior, se tiene la existencia de una maniobra mimética. La maniobra mimética quiere decir que un texto normativo se le puede nominar con otro nombre, lo que realmente es un decreto legislativo fuera de las facultades ejecutivas. Esto tiene consecuencias para el control. Además de esto, se le puede también llamar ciertas soluciones constitucionales en diferentes momentos fuera del poder ejecutivo, eh, otorgándole así poderes en las otras ramas del poder, como son las legislativas y judiciales, y en materia constitucional, como son la acción de tutela contra las sentencias judiciales en los indultos a paramilitares bajo carnet expedidos por CODA, el Comité Operativo para la Dejación de Armas. Lo que aquí se evidencia es la adjudicación al presidente de facultades legislativas y judiciales. La constitucional toma la clase obligatoria de religión en los colegios, dándole obligatoriedad a las clases a partir del año 2006. Colegios que no los integren serán sancionados y los estudiantes serán obligados a asistir y a aprobar esta materia. Esto en el plano político vulnera los contenidos de la democracia constitucional, en la medida en que persigue toda educación laica. Estado de excepción. A partir de la Constitución de 1991 se dispuso una serie de límites para el establecimiento y ejercicio de la conmoción interior, que entra en lo que conocemos como estado de excepción. Resultó también necesario la fijación de controles y regulación de ello. En el estado de conmoción interior, el gobierno queda provisto de facultades para conjurar las causas de la perturbación o impedir la extensión de sus efectos. Desde el 91 ha sido declarado varias veces el estado de conmoción interior, por mencionar 3 veces en la administración de Gaviria, 2 durante el gobierno de Samper y 2 bajo la presidencia de Uribe. No todas puestas en marcha por no ser exequibles, es decir, al no estar ajustadas a la Constitución, y es aquí donde el control se presenta. Siendo la declaratoria de la excepción un acto de gobierno, pues habrá de sobrevenir el control político. Al hacer mención en los tiempos actuales, podemos mencionar la pandemia que nos acaece, según el decreto 417 del año pasado y la resolución 385
del 12 de marzo del mismo año, donde el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 del 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus, el COVID-19, en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo del mismo año. Es pues que la declaración del estado de emergencia autoriza al presidente de la República, con la firma de todos los ministros, para dictar decreto con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Todos los actos de poder público son actos jurídicos, solo que se proyectan políticamente, razón por la cual han de estar sometidos tanto a control político como a control judicial. Ahora pasamos a un aspecto polémico, la reelección presidencial, el acto legislativo número 2 del 2004, por la cual en Colombia se tramitó y aprobó un acto reformatorio de la Constitución que dio paso a la reelección presidencial. En su tiempo, o lo que le antecede, podemos demarcar Alberto Fujimori en Perú, Raúl Menem en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela. Ahora mencionar los órganos que integran la función ejecutiva. A partir del artículo 38 de la Ley 489 del 98, se establece dos sectores, el sector central y el sector descentralizado. El primero se compone de 5 organismos en el sector central de la administración. Tenemos la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, los Consejos Superiores de Administración, integrados por el Consejo de Ministros, el Consejo Superior de Políticas Económicas y Sociales, entre otros. En funciones tenemos, bajo la dirección del Presidente de la República, formular las políticas de sus respectivos despachos, dirigir las actividades administrativas, ejecutar la ley, y en cuanto a funciones del Congreso de la República, ser voceros del gobierno, presentar proyectos de ley, atender las citaciones de las cámaras, tomar parte de los debates, directa o por intermedio de los viceministros. Ahora damos paso a los ministerios. Nos encontramos entonces con el Ministerio de Interior y de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Transporte y, por último, el Ministerio de Cultura. Los objetivos primordiales de estos ministerios son la formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos de cada cartera. También tiene como objetivo primordial la formulación, adopción, dirección, coordinación y ejecución, además de control y seguimiento de cada uno de sus entes. Pasamos ahora entonces a los departamentos administrativos. Su régimen y funciones constitucionales son tratadas en común con la de los ministerios. En la actualidad existen los siguientes departamentos administrativos: el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Administrativo de Seguridad, el Departamento Administrativo de Economía Solidaria y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, conocido más comúnmente como Colciencias. Ahora pasamos entonces a las superintendencias. Hay dos tipos de superintendencias: sin personería jurídica y con personería jurídica. Las superintendencias sin personería jurídica, que hacen parte del sector central de la administración, y las superintendencias con personería jurídica, que forman parte del sector descentralizado por servicios. Su misión y objetivos son la finalidad y funciones de estructura de cada superintendencia, cual está sujeta, y en cada caso, a la ley que la crea, la cual define el alcance y contenido de las funciones de inspección, vigilancia y control para efectos de su ejercicio, según la actividad y los sujetos a inspeccionar, vigilar y controlar. En tal sentido, hay que aclarar que las superintendencias son organismos creados por la ley con autonomía administrativa y financiera, que aquella le señala, sin personería jurídica o con personería jurídica, que cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el presidente de la República previa autorización legal. Para ello entonces tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Superintendencia de Subsidio Familiar, Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Notariado y Registro, Superintendencia de la Economía Solidaria, Superintendencia de Sociedades
Y por último, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Hay que aclarar que existe un sector descentralizado. Para el sector descentralizado por servicios dispone de establecimientos públicos, las empresas industriales y comercios del Estado, la superintendencia y las unidades administrativas especiales con personalidad jurídica, las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios como los institutos científicos y tecnológicos, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta. Sus funciones van encaminadas a principalmente atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del derecho público. Asimismo, sus funciones deben encaminadas al carácter administrativo, es decir, funciones del Estado. Se le reconoce autonomía administrativa que se traduce en cierto grado de independencia en el manejo de los servicios que se le han encomendado dentro del marco general de la política del respectivo gobierno.